origen de la biodiversidad, entonces lo primero que nos tenemos que plantear es cuál es el origen de la vida. Vamos a ver rápidamente las teorías, que son repaso de cursos anteriores. Por un lado tenemos las pruebas del origen de la vida más antigua, que son los estromatolitos, que son estas estructuras de aquí, que es una especie de rocas formadas por carbonato cálcico que acumulaban las bacterias fotosintéticas alrededor de su cuerpo para protegerse. Entonces estos restos, que todavía se mantienen en Australia, tienen más de 3.500 millones de años, o sea que sabemos que la vida en la Tierra se originó más o menos en esa época, lo que hace que el proceso de evolución veamos que es un tema bastante lento. Luego tenemos varias hipótesis. La primera hipótesis es la panspermia, que dice que la vida llegó a través de biomoléculas o bien de bacterias de planetas anteriores. Entonces, el choque de meteoritos es lo que trajo bien el ADN o bien el ARN o bien pequeñas bacterias a nuestro planeta y permitió el desarrollo de la vida. ¿Qué problema tiene esta hipótesis? Que entonces no aclaramos el problema de dónde, o sea, de cómo se forma la vida. Lo sacamos a otro planeta y nos quitamos el problema, pero no explica el origen. Luego tenemos las hipótesis abiogénicas, que se defienden que las biomoléculas orgánicas se forman por reacciones químicas de moléculas inorgánicas. Entonces tenemos la hipótesis de Oparin y Halden. En esa hipótesis nos dicen que había una sopa primordial rica en sustancias orgánicas, principalmente en aminoácidos, que sí que es verdad que conseguimos hacerlos fácilmente en el laboratorio, y con la atmósfera reductora, las erupciones volcánicas que aportaban calor, la energía de los rayos en esa atmósfera original bastante activa, y además los materiales disueltos en los océanos, se consiguió formar todo tipo de moléculas orgánicas a través de moléculas inorgánicas. Se hizo experimentación, hay un experimento muy famoso que es el de Halden, que demuestra y consigue formar aminoácidos, lípidos y glúcidos, pero no consiguió nunca formar ácidos nucleicos. Entonces ahora mismo no se considera la más adecuada porque se ha demostrado que la atmósfera al principio de la formación de la Tierra no era tan reductora como se esperaba, y eso condiciona mucho el tipo de reacciones que se pueden desarrollar. La siguiente es la de las fumarolas hidrotermales, que son zonas en torno a las rosales oceánicas. Acordaos, son las zonas del planeta donde están separando las placas y asciende material del manto. Entonces en esas zonas asciende mucho material nuevo, hay mucho calor. Además el agua les protege de la radiación ultravioleta y de las radiaciones ionizantes procedentes del sol. Entonces podría ser la zona donde se originan las primeras bacterias. De hecho, una de las claves que tiene esta teoría, uno de los apoyos, es que muchas bacterias extremófilas, muchas bacterias capaces de vivir en zonas muy complicadas, viven aquí, en fumarolas hidrotermales. Entonces sabemos que hay unos seres vivos que o bien se originaron ahí o bien se han adaptado muy bien y nos dan una pista de por dónde ir. Y luego dentro de estas fumarolas hidrotermales tenemos dos teorías. Una es el mundo ARN, que dice que primero fue el ARN capaz de autoduplicarse y después la envoltura lipídica. El ARN que tenéis aquí, ¿vale? Las ribocimas, bueno, el ARN puede tener una función de enzima, es decir, puede facilitar el desarrollo de reacciones químicas orgánicas. Entonces esta ribocima, que es una ARN con esta estructura tan peculiar, podría haber sido el origen de la vida, estar libre y en algún momento dado entrar en una bicapa lipídica y comprobar que ahí sobrevive mejor y empezar a dar pie a las células. Y luego tenemos la hipótesis del mundo hierro-azufre, que lo que dice es que primero fueron los coacervados, que son estas estructuras lipídicas en cuyo interior probablemente hubiera proteínas o aminoácidos capaces de realizar algunas reacciones metabólicas, y que el ADN o los ácidos nucleicos aparecieron después. O sea que lo que pone el énfasis es en qué va antes. Pues el huevo o la gallina, no. ¿Qué va antes? ¿El ácido nucleico o la bicapa lipídica? Si pensamos que el ácido nucleico, defenderíamos la hipótesis del mundo de ARN. Si pensamos que la bicapa lipídica, estaríamos en el mundo hierro-azufre. También podría existir una combinación de ambas. Bien, pasamos del el origen de la vida y hablamos de evolución. La evolución se define como un hecho histórico, ¿vale? Es un hecho histórico porque se han hecho experimentaciones y además sabemos qué ha pasado. Tenemos suficientes evidencias científicas para darlo por un suceso cierto. No hay dudas sobre la evolución. Bueno, hay algunas personas que dudan, pero la base científica que tiene es muy potente. Vamos a ver esas evidencias. Las pruebas paleontológicas las dividimos en series evolutivas que permiten observar los cambios en el tiempo, ¿vale? El cerebro de los homínidos, cómo va evolucionando el tamaño del cráneo hasta el nuestro, que es más grande con respecto a los anteriores, y la clave está en la mandíbula. El no tener que comer carne cruda permitió que redujéramos el tamaño de la mandíbula para hacer menos fuerza, no necesitamos agarrar carne cruda, y del número de dientes,
entonces tuvimos más espacio para el cerebro. Somos lo que comemos, en fin. Sigo. Y luego aquí tenemos es verdad, la serie evolutiva. Tener en cuenta que lo hemos visto en el vídeo anterior, las series evolutivas, esto es una iconografía para entenderlo, pero son antepasados comunes, ¿vale? Y aquí vemos cómo los antepasados de la ballena, a estas ballenas todavía daban a luz en tierra, eran más parecidas a focas, ¿vale? Cómo evolucionaron, tenemos fósiles de todo este proceso. Entonces sabemos que ha habido una evolución hacia el organismo, hacia el cetáceo actual, a partir de un mamífero terrestre completamente. Luego tenemos los eslabores perdidos, que muestran rasgos comunes de dos tipos. Aquí tenemos el tictáquil, que es un intermedio entre pez y anfibio, el Archaeopteryx, que es un intermedio entre ave y dinosaurio y reptil, y el Trimaxodon, que es el eslabón intermedio entre los reptiles y los mamíferos. Este es el tipo, ¿vale? Estas son representaciones y esta es una foto real de un esqueleto encontrado fosilizado para que sepáis lo que vemos. De aquí, los expertos en paleontología son capaces de diseñar o de imaginar con bastante certeza cómo sería el cuerpo del animal, pero fijaros en la muestra que tenemos. Más evidencias. Las pruebas anatómicas, acordaros, los órganos homólogos son aquellos que tienen el mismo origen, por eso homo, pero distinta función. Entonces tenemos las extremidades de los vertebrados tienen un mismo origen, pero se han diversificado en diferentes funciones, así que hablamos de evolución divergente. Luego tenemos órganos análogos, es decir, que tienen la misma función pero distinto origen, y aquí hablamos de casos de evolución convergente. Las alas, que permiten conquistar el ecosistema aéreo, que es muy rico, y luego tenemos también la forma hidrodinámica esta tan característica que comparten tiburones, que son peces muy antiguos, con mamíferos como los delfines, o con algunos insectos como el Discus marginalis, que también viven en entornos marinos o acuáticos. Y luego tenemos los órganos vestigiales, que son restos de órganos que ya han perdido la función, pero que pudieron ser útiles en etapas evolutivas anteriores. De la ballena, en algunas especies, queda esta especie de piernecitas, ¿vale? Y luego en algunas especies de ave, por ejemplo, esto es un cormorán del Ártico y... no, sí, yo creo que sí. Bueno, es una especie de ave, no me estoy seguro de la especie, en la que las alas han perdido su función, se van haciendo más pequeñas. Otro ejemplo sería el kiwi, o bien los pingüinos, que las alas se han convertido en aletas para poder desplazarse mejor en el agua. Más pruebas, las pruebas embriológicas, las imágenes son un poco feas, pero bueno, las primeras fases de desarrollo de los organismos pluricelulares son muy parecidas. ¿Vale? Si os fijáis aquí parece todo lo mismo y luego a medida que va creciendo el embrión en el cuerpo de la madre o en el huevo, pues tenemos diferencias entre un pollo y un ser humano. Pero las primeras fases son las mismas. De hecho, el ser humano también tiene hendiduras branquiales, ¿vale? Que es como el origen de los vertebrados son los peces que vivían en el mar y les hacían falta hendiduras branquiales para respirar, en las primeras fases de desarrollo las mantenemos todos los vertebrados. Una vez que vamos creciendo, pues en el ser humano desaparece la cola y desaparecen las hendiduras branquiales, pero en un principio las tenemos. Luego, las pruebas biogeográficas, especies con parentesco, tienen más parecido cuanto menor sea la distancia física. ¿Vale? Las aves grandes que pierden la capacidad de volar y demás, las tenemos en diferentes partes del mundo, se parecen mucho más en África y Sudamérica, que han estado juntos hace relativamente poco, en este poco de la historia geológica, que pueden ser 150 millones de años, se parecen mucho menos a las que aparecen al emú australiano, al indonesio o al kiwi neozelandés. Estas zonas se separaron mucho antes de lo que era Pangea, entonces la evolución ha ido haciéndolas más diferentes a medida que estaban más tiempo separadas, porque dejaban de el proceso de especiación, porque dejaban de compartir genes y ya no iban independizándose, iban teniendo evoluciones en paralelo. Y luego las pruebas bioquímicas, que son las correspondencias en formas y procesos biológicos. Por un lado tenemos la biología molecular. Las proteínas de los diferentes seres vivos, por ejemplo la hemoglobina, que es una proteína que compartimos la de todos los vertebrados, vemos la parte en común. Entonces, si un ser humano con otro ser humano tiene en común el 100% de los aminoácidos que forman esa proteína, con un chimpancé tenemos en común el 85%, con un gorila el 64%. ¿Eso qué significa? Que cuanto más cerca evolutivamente estamos, más aminoácidos compartimos en las proteínas, más cercanía en la biología molecular. Esto solo se puede explicar si venimos de un antepasado común. Y luego tenemos la genética molecular,
que se basa en estudiar la filogenética, que es el material genético de las diferentes especies, el genoma. Entonces aquí tenemos en la H es el humano y la C es del chimpancé. Y si veis, la forma de los cromosomas es muy parecida y las bandas, los lugares donde tenemos genes, también es muy parecida. Entonces eso significa que somos cercanos evolutivamente. Si fueran más distintos, a medida que se va diferenciando más el ADN, supone una mayor lejanía a nivel genético. Entonces, en la parte biomolecular podemos fijarnos en la composición de las proteínas, en los procesos metabólicos que hacemos, que también son compartidos, o bien en los genes, comparando la información genética que da lugar a una ciencia que es la filogenética, que se encarga de ver la cercanía evolutiva de especies comparando el material genético. Vale, ¿cómo explicamos la evolución? Pues tenemos varios principios. Lamarck, vamos a ver que ha sido siempre un poco, hazme reír o un poco considerado un loco, pero ahora hay cosas de Lamarck que se empiezan a considerar interesantes. Tiene 3 principios y la imagen es la típica. La tendencia y la complejidad, es decir, el origen de la evolución, que es importante explicar por qué se produce la evolución. Lamarck lo pone en una tendencia hacia la complejidad de los seres vivos, que es un poco abstracto, es difícil de ver. Luego tenemos esta parte de que la función crea el órgano, que es la imagen que tenéis, como la jirafa quiere llegar a las partes altas de las ramas, que es donde quedan hojas verdes, pues va generando un cuello cada vez más largo. Entonces la función crea el órgano, por esta tendencia a la complejidad y de forma, digamos, orientada o con un objetivo, y cuando no tenemos necesidad de ese órgano, pues se atrofia, desaparece o se reduce o queda reducido. Y otra de las claves, que esto sí que es una de las cosas que se empieza a considerar como posiblemente cierta, es la herencia de los caracteres adquiridos, que aquí hay una rata. ¿Qué significa eso? Que si esta jirafa ha aumentado su cuello para llegar a las ramas más altas, sus hijas ya van a tener el cuello alto, ¿vale? Aunque sean aprendizajes. También, por ejemplo, defendería la herencia de los aprendizajes, lo cual cuesta un poco de ver, aunque vamos a ver que es posible. Entonces, los 3 principios de Lamarck: tendencia a la complejidad, la función crea el órgano, la disfunción lo atrofia y se hereda los caracteres adquiridos. El darwinismo, que este es el mejor gráfico que conozco para explicar el darwinismo de forma cortita, porque este año es un pequeño párrafo dentro de todo el tema. Lo que motiva la evolución es la adaptación al medio, adaptarse a las condiciones del biotopo, del medio físico. Entonces, todos los seres vivos tienen superfecundidad. ¿Eso qué significa? Que tienen más crías de lo que el medio puede soportar, porque el medio tiene unos recursos limitados. Entonces, como existe, y dentro de esta superfecundidad existe mucha variabilidad entre las crías. Como sabemos, por la meiosis y por la fecundación, la variedad entre las crías es infinita. Entonces, la limitación de los recursos hace que aparezca una competencia individual. La competencia puede ser tanto dentro de la especie, interespecífica, como entre las especies, interespecífica. También existen otros procesos de selección natural aleatorios. Se cae un árbol y aplasta al ser vivo en cuestión. Aparece una pandemia, un virus, una mutación de una enfermedad y mata. O sea que dentro de los procesos que mueven la evolución tenemos que hablar de la competencia, es decir, de la necesidad, recursos limitados y la necesidad de supervivencia, pero también de procesos aleatorios que pueden pasar y que cambian que pueden afectar al que se supone que era más adaptado, pero tiene que tener suerte también. Entonces, la selección natural hace que los más adaptados sean los que se reproduzcan. Es decir, en condiciones normales, el que ha sido mejor compitiendo con sus compañeros, la gente de la misma especie y otras especies, y está, digamos, entre comillas, más fuerte, aunque no es la supervivencia el más fuerte, sino el más apto, el que es más atractivo para las hembras, el que es más fuerte, el que ha conseguido una mejor posición dentro de la competencia, es el que transmite sus genes. Bien, tenemos una adaptación del darwinismo a los conocimientos de genética, que es el neodarwinismo, y que explica lo mismo, pero aplicando la genética. Entonces, nos dice que la variabilidad entre las crías se debe pues, a la diversidad genética. La selección natural permite que las combinaciones genéticas más adaptadas sean las que se propagan entre la población, sean las que, como son los que se van a reproducir, los que expanden sus genes. Entonces, un cambio fundamental entre el darwinismo y el neodarwinismo es que el neodarwinismo habla de poblaciones, establece que el motor de la evolución son las poblaciones, mientras que en el darwinismo clásico el motor de la evolución eran los individuos. Y claro, un individuo solo cambiar toda la población es muy difícil, tiene más lógica el neodarwinismo.
Y luego también la evolución es la suma de pequeñas mutaciones que hace que las mutaciones más adaptadas al medio, que den características que se adaptan mejor al medio, sean las que se transmitan por selección. Esto sería lo clásico, y luego tenemos nuevas teorías, el neutralismo, que lo que aboga es que la evolución, el motor de la evolución es el azar, ¿vale? Y que los cambios moleculares no pueden suponer ventajas, es decir, un cambios aleatorios que para que se produzca una ventaja sería muy complicado. Además, se establece un reloj molecular que es que las mutaciones se repiten en el tiempo, ¿vale? Hay mutaciones de forma continua y de forma cíclica, digamos. Cada X años hay mutaciones y eso hace que cambie la variabilidad genética de las especies. Y la clave, ponen la clave de la evolución en la suerte, en los sucesos aleatorios. Se ve bastante bien con este dibujo. Vale, tenemos dos poblaciones. Entonces, por selección natural, porque el gen rojo es más adecuado para el medio, se va extendiendo. ¿Vale? Hay una mutación puntual y justo esa mutación es la que se propaga porque hace que sea más atractiva. Sin embargo, por un suceso aleatorio, todos los rojos mueren. Hay un depredador descubre la madriguera, una enfermedad, un incendio, el evento es aleatorio que queréis pensar. Entonces, por mucho que el gen rojo sea más adecuado, al final esta población acaba siendo negra y esta roja y tenemos dos especies distintas. Daría lugar a la evolución con una importancia que no le dan ni el darwinismo ni el neodarwinismo a los sucesos aleatorios. A mí me hace mucha gracia, además es de un japonés, Kimura, y tiene un poco de decir, bueno, a ver, señores, la naturaleza no está dirigida, entonces hay que tener en cuenta el azar. Bueno, y luego el equilibrio puntuado no se mete tanto en qué proceso hace la evolución, sino en cómo se produce. Entonces lo que defiende es que frente al darwinismo, neodarwinismo o neutralismo, que decían que es un proceso progresivo, defiende que es por cambios puntuales en el entorno se produce la diversificación de las especies. Entonces hablamos de temporadas de equilibrio. Aquí hay un cambio que produce que esta población dé lugar a otra especie. Aquí pasa un poco lo mismo. Entonces hablamos de equilibrio puntual. Es decir, pasamos de situaciones de un gradualismo, de ir un poco a poco, a decir, bueno, pues esta especie sobrevive, hay un cambio, se produce una especie. Hay otro cambio en el entorno que facilita la especiación, pues se produce otra especie. Y lo que se ve un poco más complicado son los evodevos y los ecoevodevos, que son teorías mucho más cercanas y se habla de la modificación de unos genes concretos. Se ha descubierto que hay unos genes que se llaman los genes Hox que controlan el desarrollo de grandes partes del cuerpo. ¿Vale? Los mismos genes además en grandes grupos de seres vivos. Por ejemplo, en el reino animal tenemos localizados unos genes Hox que están en diferentes cromosomas que controlan la parte final del cuerpo, la parte intermedia, la parte del tórax sería, o la parte de la nuca, ¿vale? La forma de esta zona está determinada por un solo gen. Entonces, modificaciones en estos genes pueden modificar la forma. El tema de, por ejemplo, la cola en las aves. La cola en las aves sabemos que está modificada, se han hecho experimentos en el que modificando este gen en gallinas se han conseguido gallinas con una cola más larga, más tipo dinosaurio, y la posición general de la gallina cambia. Entonces sería una forma muy clara de evolución. También sabemos que las aves de cuello largo o de cuello corto pueden ser por este gen Hox, el amarillo representado, que si se modifica puede dar cuellos largos o cuellos cortos. Entonces la diferencia, por ejemplo, entre un avestruz y un kiwi o otra especies parecidas en las que la diferencia principal es la longitud del cuello, puede deberse a modificaciones en este gen. La evolución de esta teoría, que esta ya es del año 2000 y esta ya es hace muy poquito, el ecoevodevo, lo que nos dice es que la evolución está motivada por factores ambientales. Es decir, y aplica los principios de la epigenética. La epigenética, que está cada vez más clara, es un proceso por el que los factores abióticos afectan al fenotipo y esas modificaciones en el fenotipo se acaban modificando los genes. Hay varios procesos que no es del nivel de primer bachillerato, pero que son bastante claros y esto quiere decir que los cambios se heredan como nos decía Lamarck. Entonces, tenemos aquí una población de peces. Unos peces se adaptan más a la temperatura fría y otros peces se adaptan más a la temperatura cálida, por su forma. Entonces, esa adaptación hace que cambien los genes y entonces se van a producir una evolución en paralelo y se irán diferenciando hasta formar dos especies distintas.
Así que lo que aboga es que los cambios en el entorno acaban modificando los genes, la modificación de esos genes afecta a los genes Hox y da lugar a cambios físicos o anatómicos importantes que llevan a la evolución en paralelo y a la especiación. Bien, ¿cómo es la evolución? Dos procesos de evolución vamos a estudiar. La microevolución es a nivel de población. Entonces, el origen de esa evolución, que una población que acaba en una isla acabe diferenciándose de la población del continente, por ejemplo, se debe a las mutaciones, a la reproducción, a la deriva evolutiva, que son los procesos aleatorios, y a la migración. Es el típico ejemplo de los pinzones de Darwin. Todas estas aves son pinzones y en función de su alimentación fueron modificando su pico y su forma para adaptarse a la isla donde estaban. Las islas más volcánicas, más recientes, eran negros, las islas donde ya había más vegetación leñosa eran más pardos para esconderse mejor, el pico para semillas, el pico de cazadores de insectos. Este proceso de microevolución puede producir la especiación o puede producir la extinción. Siempre hablamos en lo positivo, pero que no se nos olvide que también se extinguen muchas poblaciones que no se adaptan bien al entorno. Otro ejemplo diferente es la macroevolución, otro mecanismo. En este caso lo que se habla es de cambios a gran escala y requiere un largo periodo de tiempo. Esta es la radiación evolutiva derivada de los mamíferos. Los mamíferos éramos todos parecidos a roedores. Cuando desaparecen los dinosaurios tenemos muchos nichos ecológicos y nos diversificamos rápidamente. El origen, pues epigenética, cambios en fenotipo acaban afectando al genotipo, los genes Hox, que os decía, esos genes que cambian la forma y que producen colas más largas, colas más cortas, cuellos más largos, cuellos más cortos, y no se debe a mutaciones puntuales, tiene que ser un proceso evolutivo más complejo. Lo que posibilita, como os decía, son las reacciones adaptativas. Cuando se extingue por un evento externo una población de seres vivos que ocupaban la mayor parte de los nichos ecológicos, las que sobreviven enseguida por estas modificaciones dan lugar a diferentes especies que ocupan los nichos ecológicos que estaban disponibles. Bien, la distribución de los seres vivos. Aquí vamos a hablar un poco de ecología. No todos los seres vivos se distribuyen igual por el planeta. Hay más diversidad de seres vivos en el Ecuador y los trópicos. Bajan los desiertos, vuelve a subir en las zonas templadas y vuelve a bajar en las zonas polares. Y tenemos que definir endemismo. Un endemismo es una especie que se encuentra en un espacio geográfico muy limitado. Endemismo ibérico, solo está en la península ibérica. Endemismo madrileño, solo está en la Comunidad de Madrid, que hay una flor, por ejemplo, que es endémica de la comunidad. ¿Qué hace que condiciona la distribución de los seres vivos? Por los factores ambientales. Entonces, vamos a irlos viendo. El clima, que se caracteriza por la temperatura y la presión y condiciona la vegetación. Da lugar a lo que se conoce como regiones bioclimáticas. Según la vegetación, España se diferencia en estas regiones. Tenemos las mediterráneas puras o termomediterráneas, mesomediterráneas, supramediterráneas, porque acordaros que la meseta norte está muy alta, entonces aquí se habla de supra por la altura. Luego la zona atlántica, que también se diferencia en tres partes, y luego las zonas montañosas, donde se alcanzan grandes alturas, que el clima cambia por la altura. Luego tenemos la latitud. La diversidad, como decía, aumenta desde los polos hacia el Ecuador, con una especie de valle o mínimo relativo en la zona de los desiertos, y condiciona la temperatura y la luz disponible. En el Ecuador siempre tenemos más o menos 12 horas de luz, y la temperatura está más o menos estable, mientras que a medida que subimos en latitud, hacia el norte o hacia el sur, la temperatura va variando a lo largo del año y la temperatura disponible también. Y luego la altitud. Las zonas de alta montaña tienen menor temperatura en general y la pendiente dificulta la formación de suelo, lo que hace que el establecimiento de árboles y de plantas sean más difíciles. Y luego la distribución en latitud y en altitud tiene similitudes. Sí, aquí este dibujo, que es muy antiguo pero ya me gusta mucho, se ve bastante claro. Si tú estás en una zona ecuatorial y empiezas a subir una montaña, vas a tener estas escalas de subtropical, bosque templado, praderas y luego una zona sin vida porque hace demasiado frío. Y si subimos en el Ecuador los trópicos, la parte subtropical, luego aquí estarían los desiertos que no los ponemos, luego el bosque templado y luego ya y frío, que sería el bosque mediterráneo hasta la taiga, y luego la parte de praderas, que sería la tundra. Entonces hay una equivalencia entre las modificaciones de la vegetación en altura y las modificaciones de la vegetación a lo largo de la latitud. Y luego hay otros factores secundarios que no vamos a entrar, como el relieve, la orientación o la continentalidad. Acordaos que al separarnos de las masas oceánicas, el rango de temperaturas, la
amplitud térmica aumenta. Y por último, también en ambientes marinos tenemos que considerar otros factores como la salinidad, el pH, el oxígeno disuelto, la presión. No los vamos a definir, simplemente que os suenen como ejemplo. Bien, ¿cómo afectan los factores biológicos? Pues los seres vivos nos adaptamos a los factores biológicos. A los factores ambientales, a los factores biológicos. Y una adaptación es un cambio físico de una especie que favorece su supervivencia, ¿vale? Y es el motor de la evolución según el darwinismo y el neodarwinismo. Aquí tenemos adaptaciones muy claras para el camuflaje, ¿vale? Cuesta un poco ver al ser vivo, aquí el bicho palo. Algunas especies de insectos son muy parecidos al entorno donde viven para que no le vean las presas, pues es un ejemplo clásico de adaptación. Y luego la competencia es el proceso por el que los seres vivos se disputan un recurso que es limitado. Si son de la misma especie, se habla de competencia intraespecífica, y si son de diferente especie, competencia interespecífica. Pues los típicos ejemplos de luchar por la comida, los osos pueden pelearse en un río por los salmones, y es muy común en la sabana la lucha entre las hienas y las manadas de leones por las piezas. El león es el mejor cazador, pero luego las hienas, si va una manada de hienas potente, le puede llegar a robar la comida a la manada de leones. Y luego el principio de exclusión competitiva nos dice que no puede haber dos especies que compartan el mismo nicho ecológico. Nos está pasando un poco en Madrid, por ejemplo, con la cotorra argentina y el gorrión. Tienen más o menos el nicho ecológico. Anidan en los árboles, comen restos de lo que dejamos los seres humanos, es decir, son omnívoros, comen prácticamente de todo. ¿Qué pasa? Que aunque el principio de exclusión competitiva decía que una elimina completamente a la otra, la realidad es que suelen convivir, pero una desplaza mucho a la otra. Es decir, la amarilla, que antes era dominante, se queda reducida a la mínima expresión, mientras que la roja, que es la nueva que ha llegado, pues es la dominante, que es lo que está pasando ahora con la cotorra y el gorrión. Bien, adaptaciones de las plantas al medio. Vamos a verla rápidamente, lo vimos el año pasado también. Si la luz es el factor limitante, pues tenemos grandes hojas, composición y orientación adaptadas a conseguir la luz. El ejemplo típico son las hojas gigantes de las plantas tropicales, que como están en muchos jardines y en muchas casas, no he puesto una imagen, he preferido poner la de la haya, porque la haya no tiene unas hojas muy grandes, pero sí que tiene una disposición horizontal que atrapa toda la luz. Si os fijáis, dentro del hayedo hay una oscuridad un poco mágica, ¿no? De un bosque de cuento, y eso evita que nazca nadie más. Solo permite nacer hayas. Luego también tenemos trepadoras o epífitas. Una epífita es esto de aquí, que es una planta parásita que vive dentro del tronco de otra planta y le roba la savia bruta para realizar su propia savia elaborada. Y luego adaptaciones a la temperatura para el frío, cerrando el sistema vascular, como en las plantas caducifolias o mascescentes. Una planta mascescente es aquellas plantas que una vez que llega la hibernación no pierden las hojas, es decir, ya las hojas no hacen ninguna función fotosintética, pero sí que las mantiene para evitar el frío y protegerse de los vientos. Las hojas les ayudan a mantenerse frío, a mantenerse calientes. Yo creo que el año pasado también lo comentamos. Luego, reducción del tamaño y protección como bulbos o semillas. Muchas plantas anuales desaparecen cuando la temperatura baja, se mueren y vuelven a salir el año siguiente. Y luego las coníferas, son unas plantas adaptadas al frío, que tienen una hoja perenne que se llama acículas y la pierden todo el año, ¿vale? Tú vas a un pinar tanto en verano como en invierno y abajo hay hojas secas. ¿Por qué? Porque que sea perenne no significa que no cambie las hojas, sino que lo hace constantemente. Y luego tiene una cubierta gruesa de cutícula de cera para protegerle de la pérdida de temperatura. Y luego, adaptaciones al calor, pues la típica es la de los cactus. Por un lado, la eliminación de estomas para evitar la pérdida de agua y también la desaparición de las hojas, incluso convirtiéndolas en espinas, como pasa en los cactus. Más adaptaciones de las plantas a la humedad. Tiene que haber un equilibrio entre la cantidad de agua que entra y la cantidad de agua que sale. Entonces tenemos las plantas xerófitas, que son muy típicas de la península ibérica, que son plantas adaptadas a entornos secos. Entonces se caracterizan por largas raíces, hojas muy pequeñas con cutícula gruesa y pelos en el envés. Esto es una encina, que es el árbol típico de España, y aquí tenemos la hoja de una encina. No se acaba de ver muy bien en la encina, yo os he puesto la de un roble, que es un primo hermano, y no sé si veis que en el envés, esto blanquito, si lo tocáramos, veríamos que es como un peluchito. Es peluche, son pelos, muchos pelos muy pequeñitos, que previenen la pérdida de agua por los estomas. Es decir, los estomas transpiran, el agua se queda en esos pelos y vuelve a ser absorbida por la planta, para evitar la pérdida de agua, y eso es muy típico de nuestro país. Luego tenemos las cactáceas o los cactus, que como hemos dicho transforman sus hojas en espinas y además tienen mucha parénquima.
acuífera para almacenar agua para las épocas de escasez. Y luego las plantas acuáticas, que son las que viven flotando en el agua, lo que tienen son cámaras de aire, parénquima aerífera y raíces muy pequeñas y muchos estomas que, que hacen que no se ahoguen por tener un exceso de agua. Vale, vamos a ver los animales. Pues si no hay luz, hay dos modelos. O bien perdemos la vista, como en los topos, o bien ganamos mucha visión, como aquí en el lemur nocturno, que tiene sus ojos tan grandes para captar el máximo de luz durante la noche. Y luego tenemos otras especies, atraen sobre todo los peces abisales que viven en los fondos oceánicos, atraen a las piezas a las presas con bioluminiscencia. Generan una luz en un entorno oscuro, los otros peces y seres vivos se ven atraídos por esa luz y el depredador se pone morado. Luego tenemos el fotoperiodo, que afecta a los ciclos vitales, tanto diarios como estacionales, y condicionan ciertos aspectos como la comida que ingerimos, el pelaje o la hibernación. Se ve muy bien con el zorro de las nieves. Este es el pelaje de invierno, cuando el entorno está lleno de nieve, te interesa ser blanquito para que no te vean, y en el periodo de verano, cuando el hielo va a desaparecer, cambian el pelaje. Es el mismo animal, la misma especie, pero en diferentes momentos del año. Adaptaciones a la temperatura, acordaros que tenemos los ectotermos, que son reptiles, anfibios y peces que no controlan su temperatura, y la temperatura depende del entorno, y luego los endotermos, que somos las aves y los mamíferos, que sí controlamos nuestra temperatura. ¿Cómo condiciona esto? Pues a las conductas. Hay las migraciones, por ejemplo, la vida nocturna o la hibernación, si hace mucho calor, la mayor parte de la vida nocturna pasa en los desiertos, las migraciones buscando el mejor clima, el clima más adaptado para gastarnos energía en calentarnos, o cuando hay frío y no va a haber alimento, hibernan algunas especies para ahorrar energía. Estos son los vencejos, la migración de los vencejos, que son las golondrinas que llegan a Madrid en verano, que pasan la mayor parte del invierno en zonas tropicales, a sus 20 grados están a gusto, y luego se vienen a criar a España, principalmente a la zona centro, porque hay muchos mosquitos, hay mucha comida y pueden criar bien a las crías. Luego tenemos cambios en la fisiología, como anticongelantes o sudoración, y en la morfología, como la aparición de grasas para protegernos del frío o la relación volumen-superficie. Vale, este es el zorro del desierto, lo pongo para que lo comparemos con el zorro de las nieves. Si veis, el zorro de las nieves es más redondito, tiene más pelo y más grasa, y es que cuanto más frío pase, la relación que los seres vivos cogen formas más esféricas, ¿vale? Para tener el máximo volumen en la menor superficie, mientras que cuando están en zonas muy cálidas les interesa estar alargados para tener zonas por donde sudar. Luego las orejas grandes para transpirar, mientras que aquí las tiene pequeñitas para no perder su temperatura, ¿vale? Aunque sean primos hermanos, la adaptación al calor frente a la del frío se ve bastante clara. Vale, más adaptaciones en función del medio donde vivan. Al medio terrestre nos tenemos que adaptar a la gravedad. Eso hace que necesitamos esqueletos más o menos pesados para podernos desplazar y también que haya adaptaciones para el vuelo. Los esqueletos, desde los invertebrados que tienen esqueletos acuíferos, ¿vale? Acuosos, hidroesqueletos, como esta parte azul de una lombriz, estos esqueletos de los artrópodos, los esqueletos de los vertebrados, todos estos esqueletos se crean para facilitar el movimiento. Si no tuviéramos esqueletos seríamos blandiblue, seríamos slime, seríamos una masa que no podría moverse. Luego la escasez de agua, como decíamos, provoca estructuras contra la desecación, como las escamas o los caparazones, aquel de un caracol, que normalmente cuando os encontréis el caparazón de un caracol es que se ha muerto porque le ha pillado en el calor y se ha desecado el pobre, o bien conductas subterráneas como los topos, y luego algunas modificaciones fisiológicas. Las más típicas son las de los camellos y los dromedarios, que acumulan grasas para tener agua en las jorobas, y eso es una adaptación metabólica de su metabolismo, es decir, cuando ellos comen almacenan más grasas para tener ese agua disponible en épocas de escasez. Y respecto al medio acuático, adaptaciones al movimiento, como pueden ser las aletas, es decir, todos los seres vivos adaptados al agua, incluso los pingüinos, han modificado sus extremidades en forma de aleta, aunque tengan mucha diferencia evolutiva. El delfín y el tiburón se parecen mucho y tienen aletas parecidas para optimizar el vuelo, para optimizar el nado, y la retropropulsión es lo que hacen los cefalópodos, que es que sueltan un chorro de agua y se mueven hacia el lado contrario. Luego, adaptaciones a la respiración. En la piel
las branquias, o lo que hacen algunos artrópodos, que es formar burbujitas de aire y tenerlas disponibles dentro del agua para poder respirar, como hace esta araña acuática. Y luego el control de la flotabilidad a través de la vejiga natatoria. Muchos peces tienen un órgano que se llena de aire y van liberando aire o incrementando la cantidad de aire según quieran subir o bajar. Y en altas profundidades, pues huesos planos, cuerpos planos, huesos pequeños para poder soportar tanta presión. Vale, y luego un repasito a las relaciones interespecíficas. Acordaros que son relaciones entre dos especies. Entonces tenemos unas relaciones en las que una especie gana y otra pierde. La más típica es la depredación, que hay un muerte, el depredador se alimenta de la presa y la mata. El ramoneo, el depredador se alimenta de la presa pero no la mata, muy típico de los herbívoros. Y luego el parasitismo, que una especie vive de otra. Esto es un piojo. Y luego tenemos positivas para ambos, que tenemos el mutualismo, ¿vale? Que es cuando no es vital, por ejemplo, el pulgón y las hormigas. El pulgón genera una melaza, un azúcar, que las hormigas se alimentan y las hormigas pues van desplazando los pulgones por todas las plantas y así extienden la plaga y tienes pulgón por todas partes y no acabas con él. O problemas o integración de simbiosis. He puesto la flora intestinal porque hay una relación intrínseca en la que las bacterias intestinales viven en nuestro intestino y nos facilitan la vida. Sin ellas perderíamos demasiada agua y si no tienes flora intestinal puedes llegar a morir. Y el ejemplo más típico de simbiosis es un líquen, que está formado, acordaros, por un hongo que pone en la casa y unas algas que son las que hacen la fotosíntesis y alimentan al hongo. Y luego negativas para las dos, que es principalmente la competencia, que es cuando se lucha por recursos, como hemos visto en un apartado anterior. Y por último, el comensalismo, cuando una gana y la otra es independiente. Por ejemplo, te alimentas de los restos o lo que se conoce como forexia, te desplazas. A este tiburón llevar a las rémoras ancladas no le supone una pérdida de energía destacable y las rémoras se desplazan mucho más rápido gracias a ir pegadas al tiburón. Y luego hay que tener en cuenta que debido a las relaciones de coevolución se produce evolución relacionada y la influencia de una especie sobre otra es tan grande que puede condicionar la vida. Estamos en un proceso de emergencia con las abejas, porque sin abejas no hay polinización de un montón de especies y esa polinización es fundamental para tener semillas y frutos y seguir alimentándonos. Entonces también hay ejemplos entre las presas y los depredadores. El lince ibérico es más pequeño que el lince europeo. ¿Por qué? Porque está adaptado a cazar conejos, mientras que el lince europeo se atreve más con corzos o con ciervos. Porque en España era una tierra de conejos, y entonces el lince se fue adaptando a la presa más fundamental. Cuando ha llegado la mistomatosis y el conejo ha bajado mucho, pues tenemos al lince en peligro de extinción. Hasta aquí este vídeo. Como siempre, todas las dudas las trabajaremos en clase. Un saludo.